buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloriestela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Técnicas de Archivo y Gestión Documental, segunda parte, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La necesidad de implementar eficazmente estándares y buenas prácticas en la administración de los documentos en los despachos judiciales que impacten en el mejoramiento del servicio de administración de justicia requiere de la capacitación de nuestros servidores judiciales de todos los niveles en herramientas esenciales para el desarrollo de su labor. Una de ellas, precisamente, es la gestión documental, entendida como el conjunto de acciones que buscan garantizar la organización, control y acceso efectivo a los documentos. En el día de hoy, continuando con el tema de técnicas de archivo y gestión documental, se profundizará en el adecuado manejo de los archivos como elementos que constituyen la evidencia de la gestión que garantiza la toma de decisiones informadas basadas en antecedentes, además de aportar transparencia a la gestión pública, así como el acceso a la información que permite preservar la memoria institucional. En este orden de ideas se abordarán en esta conferencia virtual la implementación de las tablas de retención documental para la organización de los archivos y las transferencias documentales primarias. En el día de hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Alexander Colmenares Barón, administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado para instituciones públicas y privadas del orden nacional y distrital en calidad de formador, asesor y consultor para la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de gestión documental. En la actualidad, el doctor Colmenares se desempeña como jefe de gestión documental del Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Alexander Colmenares Barón, es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctora María Lucero. Muy buenas tardes. Un especial saludo a la doctora Gloriestela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A usted, doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todas las personas que a esta hora se encuentran conectadas a esta videoconferencia, la segunda parte sobre la temática de gestión documental y técnicas de archivo en la rama judicial. Recordemos que en la primera parte de esta videoconferencia que se realizó la semana anterior, repasamos algunos conceptos básicos de gestión documental, la normatividad tanto interna como de nivel nacional aplicable en la materia, y vimos los conceptos básicos y las generalidades de las tablas de retención documental. Vimos de qué se trata este instrumento, para qué se utiliza, cómo se elabora y cómo interpretar cada uno de los campos que esta tabla contiene. El día de hoy vamos a ver de qué manera aprovechamos esa tabla de retención documental, utilizamos esa tabla de retención documental para la organización de cada uno de nuestros archivos de gestión, para la organización de cada uno de los archivos que se encuentran en las dependencias administrativas o en los despachos judiciales de la rama judicial. De esta manera me permito compartir mi pantalla a continuación para que sigamos la presentación. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la implementación de las tablas de retención documental es una sencilla aplicación de unas etapas, cada una conformada por algunos pasos, que si logramos interiorizarlos a nuestra práctica administrativa judicial cotidiana y los practicamos regularmente, va a ser una tarea muy sencilla la organización técnica adecuada de nuestros archivos de gestión, lo cual nos va a permitir todos los beneficios que veíamos en la videoconferencia anterior. Tener una racionalización de los documentos, una estandarización en el manejo de los mismos y poder preparar adecuadamente nuestras transferencias documentales hacia los archivos centrales. Todo esto para
en cualquier momento, bien sea que los documentos se encuentren en nuestras respectivas oficinas o en un archivo central, garanticemos unos estándares que permitan un acceso oportuno, eficaz a los documentos en cualquier momento de su ciclo de vida. Esto, por supuesto, en beneficio de nuestros procesos, pero pues sobre todo en beneficio de la atención que brindamos a los ciudadanos. Son 4 etapas las que vamos a ver, conformadas por algunos pasos metodológicos. La primera de ellas es la clasificación de los documentos. Tengan por favor siempre presente que esta metodología que vamos a ver en el día de hoy se encuentra consignada en un documento escrito que es el instructivo de implementación de las tablas de retención documental para los archivos de gestión. Este instructivo lo encuentran en nuestro sitio web del Centro de Documentación Judicial en la sección de los documentos del SIGMA. Al final de esta presentación vamos a presentar las direcciones electrónicas en las que pueden acceder a estos documentos. Perfecto, entonces, vemos que la primera etapa consiste en clasificar los documentos. Vamos a ver de qué se trata esto de clasificar nuestros archivos. Es el primer paso y consiste en identificar en cada una de nuestras oficinas las series y subseries documentales según la tabla de retención documental. Veíamos en la sesión anterior que la tabla de retención es un listado de unas agrupaciones documentales que cada uno de nosotros tiene dependiendo de las funciones que desempeña en la oficina. Esta tabla ya nos dice cuáles son las agrupaciones documentales por las cuales nosotros debemos responder. Así que el primer paso es llegar a nuestro archivo físico de la oficina y poder identificar cuáles son esas agrupaciones documentales, cuáles son y dónde están esas series documentales de las que nos habla la tabla de retención documental. El siguiente paso es agrupar los documentos de cada una de esas series y subseries, es decir, que no se mezclen los documentos que corresponden a un asunto con los documentos que corresponden a los demás asuntos. Cada uno de los documentos que corresponden a una categoría de información debe estar debidamente separada. De esa manera, en una oficina administrativa no mezclamos los contratos con los proyectos, con las resoluciones, con las actas, porque todo esto tienen una naturaleza diferente y por tanto cada uno de ellos corresponde a una agrupación diferente. En los despachos judiciales no mezclamos los procesos, los expedientes de procesos judiciales de cierta naturaleza con los de otra naturaleza, o con resoluciones o con acuerdos. Cada uno de ellos responde a temáticas diferentes y por tanto físicamente deben estar separados. Ese es el paso número 2, agrupar los documentos en series y subseries y además separar los documentos de apoyo de los documentos de archivo. Recordemos que los documentos de apoyo son aquellos documentos que no están registrados en nuestras tablas de retención documental, pero que sin embargo sí tenemos en nuestra oficina porque nos sirven de apoyo para cumplir con algunas actividades. Es el caso de, por ejemplo, circulares externas, documentos personales, normatividad, leyes que tengamos en nuestra oficina que, aunque nos permiten cumplir con nuestras funciones, no forman parte de la producción documental de nuestra oficina o de nuestro despacho y, por tanto, no se registran en la tabla de retención documental y no los vamos a enviar nunca a los archivos centrales. Como vamos a ver más adelante, los archivos centrales solo deben llegar a aquellos documentos que están registrados en una tabla de retención documental. Entonces, respecto al tema de clasificación, identificar series y subseries, agruparlas adecuadamente y separar los documentos de apoyo. Una vez realizada esta primera etapa de clasificación, procedemos a la depuración de nuestro expediente. ¿Qué quiere decir depurar? Retirar lo que no es necesario y que le pueda ocasionar algún daño a nuestro expediente. Entonces, como paso número 3, vamos a retirar el material metálico excesivo. No significa necesariamente quitar hasta el último gancho, porque evidentemente hay ocasiones en donde los documentos, para que no se confundan unos con otros, requieren estar unidos por algún tipo de agarre, pero sin embargo en la práctica vemos que hay muchos expedientes que tienen multiplicidad de ganchos metálicos.
clips, grapas, u otro tipo de elementos no metálicos, pero que también ocasionan daño, como las cintas adhesivas o las notas tipo post-it, que son elementos que pueden ayudar durante la gestión inmediata del expediente, pero que siempre la recomendación será que los podamos retirar una vez pase el trámite continuo del expediente, porque ese tipo de materiales, tanto el metal como los pegantes que contienen este tipo de post-it, a mediano y largo plazo ocasionan daños en los documentos, porque químicamente son inestables y generan bien sea manchas de óxido o deterioro del papel en cualquier otro sentido. Entonces, vamos a retirar ese tipo de material sobrante siempre que sea posible y dejar el expediente lo más limpio que se pueda para garantizar su preservación a través del tiempo. Como paso número 4, vamos a retirar también documentos que no deben estar en el expediente final. Vamos a retirar documentos borradores, versiones preliminares, hojas en blanco y cualquier otro tipo de elemento o de documento que no forme parte sustantiva del expediente. Es absolutamente natural que durante la gestión cotidiana elaboremos diferentes versiones de un documento. Eso está bien, eso es natural, es parte propia de la gestión. Sin embargo, siempre recordar que al expediente final, al que vamos a considerar como el expediente de archivo, solo deben ir las versiones finales de los documentos. Las demás versiones, si es que por alguna razón las queremos conservar durante un tiempo, se considerarán como documentos de apoyo, como veíamos en la diapositiva anterior. Una recomendación que se puede tener en cuenta frente a esto de los elementos de agarre metálico es que si hay algún documento que requiera ser unido a través de un clip, por ejemplo, o a través de una grapa, y es un documento muy importante que sabemos que se va a tener que preservar por muchísimo tiempo, se puede, como vemos en la imagen inferior de la presentación, se puede utilizar primero una pequeña banda de papel sobre el documento y encima de la banda de papel, si utilizar el clip o la grapa de manera que cuando se genere si se genera una mancha de óxido, se afecte esa pequeña banda de papel y no el documento. Esto, digamos, pues hablando de los documentos como de mayor trascendencia y que requieran estar unidos por alguno de estos elementos. Muy bien. La clasificación y la depuración forman parte de esa primera etapa. Como vemos, son actividades muy sencillas y que si las abordamos desde el primer momento en el que nuestros archivos se están generando, desde el momento en el que día a día estamos produciendo los documentos, pues no se nos van a acumular estas actividades y van a ser muy fáciles de realizar, digamos, en pro de nuestra propia gestión y de la preservación a largo plazo de los documentos. Lo siguiente que vamos a realizar es la ordenación de los expedientes. El paso 6 es ordenar los documentos siguiendo la secuencia natural del trámite o procedimiento que los generó. Esto en pocas palabras, ¿qué significa? Que los expedientes deben estar organizados cronológicamente, en pocas palabras, porque como vemos en el texto inferior, hay que tener en cuenta que siempre se inicia el expediente con el documento que originó el trámite. Todo expediente se abre con un documento que originó o que le dio vida a un proceso o a un trámite. Este es el primer documento que yo debo encontrar al abrir una carpeta, al abrir un legajo, es decir, iniciar el expediente con el documento que originó el trámite y continuar ordenándolo cronológicamente. En ese mismo sentido, cerrar el expediente, finalizar el expediente con el documento último que se haya generado. Como vemos en la imagen, siempre que yo tenga un expediente en mis manos, la lógica, como si se tratara de un libro que cuenta una historia, y teniendo en cuenta que toda historia la leemos desde el inicio hasta su finalización, en ese mismo sentido los expedientes que contienen documentos de archivo deberían leerse de esa manera. Y cuando yo abra una carpeta, cuando yo inicie un expediente, sea el tipo de soporte que tenga, lo primero que debo encontrar es el documento más antiguo y al final del expediente, al final de la carpeta, encontraré el documento más reciente o el último que se haya generado en virtud de ese proceso. Como ya hemos clasificado nuestros documentos y los hemos ordenado cronológicamente, el siguiente paso es conservarlos en unas unidades de almacenamiento adecuadas.
Unidades de almacenamiento que están estandarizadas y están aprobadas desde las direcciones, desde la dirección ejecutiva, las diferentes direcciones seccionales, que no en todos los despachos o dependencias administrativas, dependiendo de su función, se puede usar uno u otro tipo de carpeta. Las imágenes que vemos aquí en pantalla solo son imágenes de muestra para efectos de la presentación. No significa que en todos los despachos o dependencias estén usando ese tipo de carpetas. Cada despacho sabe, digamos, con qué unidades de conservación viene trabajando. Lo importante es utilizar este tipo de unidades, llámense carpetas, llámense la conformación de cuadernos, que tradicionalmente se hacen en los despachos judiciales, o legajos, pero no utilizar elementos con materiales que son claramente inadecuados como el metal. En ese sentido, no utilizar elementos de conservación como acetas, no utilizar elementos de conservación como carpetas legajadoras si el gancho es metálico. Se pueden utilizar carpetas legajadoras siempre y cuando el material de unión, el gancho legajador, sea plástico. Porque al final, lo que ocasiona el daño en los documentos no son los pequeños orificios de los ganchos. Lo que ocasiona el mayor daño en los documentos es el metal con el que están elaborados muchos de estos elementos o sistemas de agarre. Por tanto, como vemos en la nota de recuerda de la parte inferior, las carpetas de 2 tapas o los cuadernos o los legajos que se unen por un gancho legajador plástico no deben usar elementos metálicos para agrupar los documentos. Se debe ubicar el rótulo para identificar cada expediente en la tapa frontal, como vamos a ver más adelante. Pero importante para que nos quede, digamos, como idea principal de esta parte de las carpetas, dependiendo de la dependencia, dependiendo del despacho, se puede usar uno u otro sistema de almacenamiento. Sin embargo, en cualquier caso, lo más importante es usar elementos que no deterioren los documentos a largo plazo, y tal vez el elemento más dañino, evidenciado ya a través de muchísimos años, es el metal. Por tanto, sistemas de agarre siempre tienen que ser plásticos. En este paso, o en este paso del encarpetamiento, llevar los documentos a carpetas o a legajos, hay otra práctica muy común, que son las perforaciones. Naturalmente, pues además, si las carpetas tienen un sistema de agarre a través de gancho legajador, aquí lo importante que ayuda al orden y a evitar el deterioro de los documentos es que las perforaciones de los folios se deben usar siempre con los folios alineados en su parte superior. Las perforaciones se deben hacer usando como guía una hoja tamaño oficio, como vemos en la imagen que está en la parte de arriba. Es decir, que las hojas que sean de un menor tamaño, como por ejemplo las hojas tamaño carta, se deben alinear igual en esa parte superior. Esa alineación va a permitir una mejor manipulación de los documentos y evitar el deterioro, digamos, por el uso que le demos. Sin embargo, si vamos a organizar, si vamos a encarpetar unos documentos que ya tienen unas perforaciones previas, pues evitemos hacer nuevas perforaciones. Aunque nos queden desalineados, en este caso los documentos, no hagamos nuevas perforaciones, porque vamos a ocasionar más daño entre más perforaciones hagamos. Hemos visto que a veces ocurre que son tantas las perforaciones que ya eso se convierte en una sola rasgadura de la hoja y pues se hace muy difícil su conservación. Entonces la recomendación aquí es no realizar nuevas perforaciones durante el realmacenamiento, independientemente de que los folios queden agrupados de forma desigual. Asimismo, los documentos que se almacenan en carpetas 4 aletas, hay algún sistema de carpetas que se usa en ciertas dependencias que no tiene gancho legajador, sino que tiene 4 aletas que cubren los documentos. En esos casos, pues no se requiere que los documentos estén perforados. Y por último, tener presente que los sistemas de almacenamiento comúnmente utilizados tienen una capacidad aproximada para 200 folios. Un mayor número de folios hace que resulte más difícil la manipulación de los documentos, hace que estemos expuestos en caso de una eventual caída, a pérdida o a confusión de unos documentos con otros, y en general son más propensos pues a dobleces, a rasgaduras, entre más folios haya. Por eso la capacidad aproximada debe ser de 200 folios, lo cual no quiere decir
que sea una regla matemática y que una carpeta no pueda tener 5 o 10 folios más. Si vemos que un expediente completo tiene 205, 210, 215 folios, digamos, pues no es necesario abrir una segunda carpeta. Todos los podemos agrupar aquí porque es una cifra cercana al promedio recomendado, que es de 200 folios. Pasamos justamente a una actividad también muy conocida en la actividad judicial, que es la foliatura, la foliación o la numeración de cada una de las hojas que conforman los expedientes de las dependencias o de los despachos judiciales. Frente a la foliación, ¿qué hay que decir? Hay que realizar esa numeración en el orden en el que van llegando los documentos. Es decir, que el número de los folios corresponde efectivamente a la cronología, a la lógica del trámite que ha generado esos documentos. De esta manera, el documento más antiguo del expediente o el primer documento del expediente tendrá el folio, la numeración, el número 1, y el último documento, pues el último número al que se haya llegado. Siempre se debe numerar en la parte superior derecha del documento, en el sentido en el que se lee. Como vemos en la imagen, el folio siempre irá en esa parte superior derecha. Si se trata de un documento que se lee de manera vertical, pues en la esquina superior derecha del documento, teniéndolo de manera vertical. Y si estamos leyendo un documento o si estamos foliando un documento que se lee de manera horizontal, pues de esa misma manera, teniendo el documento horizontalmente puesto, el folio o el número irá en la esquina superior derecha. Algunos aspectos a tener en cuenta: realizar la foliación de forma legible, sin enmendaduras, teniendo cuidado de no omitir ni repetir números. Por supuesto, el hecho de que garanticemos ese consecutivo estricto es lo que va a permitir tener un control efectivo sobre cualquier expediente, que no se repitan números ni que falten números. La numeración debe ser continua desde el 1 hasta el N, el último documento del expediente, independientemente del número de tomos o de cuadernos que tenga ese expediente. Es decir, si tenemos un expediente administrativo como un contrato, que puede ser muy grande, dividido en varias carpetas, o tenemos un expediente de un proceso judicial conformado por múltiples cuadernos, en este caso la foliación continúa de una carpeta a otra o de un cuaderno a otro. En el caso de la presentación, vemos como ejemplo, primer tomo va del folio 1 al 200, y en ese caso el tomo 2 continuaría desde el folio 201 hasta el 400. ¿Por qué la foliación es continua en este caso? Porque estamos hablando del mismo expediente. Es el mismo expediente, solo que por razón de su tamaño, de su gran tamaño, se tuvo que dividir en varias unidades de conservación. Pero sigue siendo el mismo expediente. Por eso la foliación debe ser continua. A diferencia de cualquier otro expediente que sí inicie y termine en una carpeta, entonces pues ahí cerramos foliación y la siguiente carpeta pues reiniciará desde el número 1 si se trata de un nuevo expediente. No numerar hojas en blanco, separadores, ni las tapas de los expedientes. Estos no se constituyen en sí mismos como documentos que formen parte del expediente y por tanto tampoco llevan numeración. En caso de cometer algún error en la foliación, en la numeración de esas hojas del expediente, se debe trazar una línea oblicua, una línea diagonal, como vemos aquí en esta imagen que acaba de aparecer. Se traza una línea diagonal en el número que está errado y al lado o abajo, donde por espacio quede mejor, se numera nuevamente. Siempre que se pueda, que no hayan razones, digamos, diferentes, se debe procurar foliar a lápiz de mina negra, porque justamente cuando eventualmente se pueden cometer errores, y el hecho de que estén foliados a lápiz pues va a permitir hacer correcciones de manera sencilla. Sin embargo, si por la naturaleza de los documentos, por lo delicado que puedan ser, por su trámite, porque pasen por muchas manos, se considera que es importante foliarlos en tinta, también se puede hacer, siempre y cuando recomendaciones para eso, que sea una tinta negra, lo más estable posible, lo más
lo más normal posible. Realmente los esferos comunes que uno encuentra en el mercado tienen las tintas más estables, es decir, evitar usar elementos como rapidógrafos, como plumas, como cierto tipo de marcador que químicamente hacen que la tinta sea menos estable. Entonces, si se va a marcar el número con tinta, utilizar el esfero más común, que va a tener la tinta más estable, utilizar también mina negra, y en ese caso, que ya no es posible borrar porque se ha hecho con tinta, entonces cuando haya un error, la línea diagonal sobre el sobre el número que está mal escrito y el nuevo número escrito al lado o debajo del anterior. Muy bien, vemos entonces que en este recorrido de 4 etapas, cada una con algunos pasos metodológicos, ya abordamos los dos primeros, el de clasificar los documentos y el de ordenar los documentos. Vamos a ver entonces qué pasos contiene la siguiente etapa, que es la descripción de nuestros documentos, de nuestros expedientes y nuestras carpetas. Y la descripción consiste justamente en esa identificación muy necesaria que tenemos que dar a cada una de nuestras unidades de conservación, de nuestras carpetas, de nuestros cuadernos, de nuestros expedientes. Porque de poco nos serviría tener un expediente muy bien ordenado, muy bien foliado, si la marcación es inadecuada o si la marcación es incompleta. Resultaría muy difícil a futuro acceder oportunamente a la información si no tenemos formas de describir bien nuestros expedientes. De esta manera, y también están disponibles desde hace un par de años que se aprobaron a través del sistema de gestión de la calidad, están disponibles en nuestro sistema del SIGMA, del proceso de gestión documental, los rótulos recomendados para la marcación de los diferentes tipos de expediente. El que vemos en pantalla, es el modelo de rótulo indicado para expedientes de tipo administrativo. Este rótulo está diseñado para que se adhiera, para que se pegue en cada carpeta, en la carpeta o en la unidad de conservación que estemos hablando, en su parte frontal. Y el rótulo contiene la información necesaria para poder vincular ese expediente con nuestras tablas de retención documental, porque en el rótulo vamos a indicar, bueno, primero qué oficina corresponde, pero también vamos a indicar a qué serie y subserie documental corresponde el contenido que está en esta carpeta. Entonces, aquí siempre tenemos que tener presente ese instrumento guía, ese instrumento primario, que es la tabla de retención documental. Una vez tenemos nuestra carpeta muy bien organizada, vamos a identificar y vamos a registrar estos datos, de manera que siempre que alguien lea el rótulo, no solo sepa el contenido específico de la carpeta, sino que pueda entender a qué serie y subserie documental está vinculada. Y eso va a facilitar o va a permitir, digamos, procesos efectivos de transferencias de documentos y de ubicación de documentos en los archivos centrales. Este rótulo entonces contiene esa información, aparte del contenido específico de la carpeta, también tiene la indicación sobre la fecha inicial y final del expediente, es decir, la fecha del primer y el último documento, desde qué folio hasta qué folio va y el número de carpeta. Son los datos, digamos que básicos y yo diría que casi que estándares en la administración pública a partir pues de las buenas prácticas implementadas desde hace un buen número de años para identificar los expedientes. Y en esta misma línea, pero pues partiendo de la base que la actividad judicial tiene una información, digamos, muy propia de los despachos y de quienes adelantan este tipo de actividades judiciales, hay una información específica que recolectar y que registrar en las carpetas, en los expedientes o en los cuadernos. Aparte de la serie y la subserie que vemos identificada en la parte superior de este rótulo, ya después se identifican cosas propias de la actividad judicial, como el número del proceso, el número de cuadernos, qué cuaderno es, cuántos folios tiene, las partes procesales, el tipo de proceso. Esto pues también a partir de una revisión de los modelos de rótulo que se venían empleando en la rama judicial, se hizo la revisión integral y se llega pues digamos a este modelo único recomendado. Entendemos también que hay
pueden haber algunas especialidades o algunas instancias que tengan algunas necesidades particulares de incluir, por ejemplo, algún tipo de información adicional. Eso es perfectamente posible. Lo que se quiere con este modelo de rótulo es que estos, que son los datos esenciales, no dejen de estar presentes en el rótulo. Que eventualmente se tenga la necesidad de complementar con alguna información particular de una especialidad o instancia, está perfecto. Pero no por eso reemplazar los campos que se indican en este modelo. Muy bien. Y sabemos que dependiendo del tipo de unidades de almacenamiento que usemos, como por ejemplo en las dependencias que se usan carpetas de archivo, es muy común que también se usen cajas de archivo para almacenar estas carpetas. Las cajas de archivo siempre se van a usar en una instancia posterior como en los archivos centrales. En un archivo de oficina, en una dependencia o en un despacho judicial, puede que se usen o no carpetas, cajas de archivo. Sin embargo, para quienes usan cajas de archivo, que usualmente deben ser de las medidas que aparecen en esta gráfica, y estas son el tipo de cajas que se están adquiriendo por parte de la dirección ejecutiva. También las cajas de archivo deben llevar su propio rótulo. Se deben identificar siguiendo los criterios aplicados a los expedientes judiciales y administrativos e incluirse el rótulo a adherirse en la tapa frontal de la caja de archivo, es decir, la que en la imagen vemos un poco levantada, porque cuando las cajas están puestas en una estantería, pues siempre es la cara que vamos a tener frente a nosotros. ¿Para qué tener una caja, un rótulo de archivo también? Justamente para evitar tener que abrir la caja y manipular cada una de las carpetas para encontrar lo que yo quiero. Yo debo poder encontrar el contenido exacto de lo que requiero sin necesidad de abrir la caja de archivo. Para eso también entonces hay un modelo de rótulo propuesto que está igualmente disponible en el sitio que les acabo de mencionar, donde se indica la oficina productora de los documentos, a qué serie y subserie, nuevamente, pertenecen los documentos que contiene esa caja, cuáles son las fechas extremas y un espacio amplio para relacionar el contenido de cada una de las carpetas que pueda contener esa caja. Dependiendo del tamaño de cada una de las carpetas, pues una caja puede contener 5, 6, 8, 10 carpetas, dependiendo pues del tamaño de cada una de ellas. Para eso son cada una de las líneas que vemos en la parte inferior del rótulo para las cajas. Muy bien, hemos entonces identificado, hemos rotulado tanto nuestras carpetas de archivo como nuestras cajas de archivo. Pero hay un instrumento posterior que es de suma importancia para poder controlar los documentos que manejamos en cada una de las unidades y para poder realizar las transferencias de documentos hacia los archivos centrales de manera controlada. ¿Qué quiere decir de manera controlada? Que esto realmente es un seguro muy importante, tanto para quien entrega documentos como para quien recibe documentos en un archivo central, para poder garantizar, no solo hoy, sino en 1, 2 o 10 años, tener la certeza de qué fue lo que yo entregué, cómo estaba conformado, y que asimismo quien recibió los documentos tenga esa misma certeza y sea un instrumento que le ayude a ubicar rápidamente los documentos a futuro. Ese instrumento es el formato único de inventario documental, por sus siglas FUID, y se debe diligenciar una vez hayan rotulado los expedientes, ya se encuentren completamente organizados o cuando se vaya a preparar una transferencia de documentos al archivo central. Este formato de inventario también está disponible en el mismo sitio de los documentos de calidad del proceso de gestión documental en la parte de formatos y contiene información que es muy fácil de diligenciar porque es información que ya hemos venido trabajando desde antes, o está en las tablas de retención documental o está en los propios rótulos de las carpetas y cajas. Es decir, el inventario documental tiene información sobre el código de las series o subseries que se toma de la respectiva tabla de retención documental, el nombre de la serie o subserie que está en las tablas, pero que ya también hemos registrado en los rótulos de carpetas y cajas, así que solo es transcribirlo de allí, una columna para identificar el contenido de ese expediente, las fechas extremas, el número de folios, el tomo o volumen. Cada una de las filas de este inventario corresponde a un expediente
o más bien a una unidad de conservación. ¿Esto qué quiere decir? Que si un contrato, por poner un ejemplo nuevamente de esa serie documental, que si un contrato es tan grande que ocupó 5 carpetas, cada fila en este formato de Excel va a corresponder a una de las carpetas. Entonces, en ese caso, esta columna de la imagen inferior que vemos que dice número de tomo o volumen es para indicar qué tomo es. Tomo 1 de 5, tomo 2 de 5, tomo 3 de 5, hasta el 5 de 5. De manera que siempre podamos saber qué parte es la que corresponde a esa fila y cuántas partes conforman el total del expediente. Estoy haciendo digamos, para efectos de esta videoconferencia y de esta charla, una mirada rápida por los campos del inventario, del formato de inventario, pero lo más importante es que ustedes puedan dirigirse a donde están los documentos ubicados y van a ver que en el archivo de Excel donde está el formato de inventario, tiene una segunda hoja, ese libro de Excel, que es el instructivo de diligenciamiento. Si alguno de los elementos que he mencionado en esta charla no quedan suficientemente claros, pueden ver allí en el archivo de Excel que está descrita la manera de diligenciar cada uno de los campos. Y el inventario termina pues con el tipo de soporte que tienen los documentos y algunas notas para lo que sea necesario aclarar o contar frente a ese expediente. El inventario es un instrumento de carácter no solo técnico, sino legal. Realmente por las normas que veíamos en la presentación de la semana anterior, estas normas hablan de la obligatoriedad de tener nuestros archivos inventariados. Y pues esa responsabilidad corresponde a cada una de las oficinas productoras de los documentos. Cada una de las oficinas corresponde a un archivo de gestión, como veíamos en la videoconferencia anterior, y por tanto en cada oficina se deben diligenciar estos inventarios documentales. Esa es la última etapa, digamos, frente a la manipulación directa de documentos. Ya clasificamos, ya ordenamos, ya hicimos descripción. Ahora, dependiendo del tipo de mobiliario que se tenga en las oficinas, en los archivos centrales, en los despachos judiciales, pues viene el almacenamiento de esos documentos en cierto tipo de estantería, que digamos que ya es la parte más sencilla porque simplemente es tener el cuidado de ubicar de manera ordenada las carpetas o las cajas de archivo en el estante que tengamos. Puede ser estantería tipo fijo, metálica, como vemos en la imagen de la presentación. Bien puede ser un mueble de tipo rodante, ¿sí? Pero sea el tipo de estantería que sea que tengamos en nuestras oficinas, pues ubicar las cajas en un orden lógico, ordenado y estándar. Siempre ubicarlas de la misma manera, cosa que se facilite el acceso a los documentos. Técnicamente hablando, digamos, el orden recomendado y estandarizado es que los expedientes siempre se ubiquen en las cajas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Como vemos entonces, la primer caja de un número total de 20 de este estante estaría ubicada en la parte superior izquierda del estante, avanzaría hacia la derecha y cuando termina el campo de almacenamiento en esa primer bandeja superior, continuamos con la siguiente bandeja y siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto, como les digo, pues va a depender del tipo de mueble que cada quien o que cada unidad, cada área tenga, pero pues este es digamos que es el estándar recomendado para que llegue uno a la oficina, que llegue al área que llegue, ojalá siempre encontrará esta misma lógica y se tenga siempre un acceso muy eficaz a los documentos. Bien. En esta imagen vemos que efectivamente esto no se trata en sí mismo de un paso metodológico, sin embargo, es un tema de crucial importancia. Si realiza trabajo, si realiza actividades, si desempeña sus funciones en un depósito de archivo, nunca se debe olvidar usar los elementos de protección personal asociados a la actividad de archivos. Los elementos de protección personal para archivos están regulados pues desde hace muchos años, no son producto de estas situaciones de pandemia. Sin embargo, estoy seguro
que todos por efectos de la situación que vivimos y la emergencia sanitaria desde el año pasado, pues ya tenemos muy interiorizada la importancia de los elementos de protección personal. Entonces, no están asociados solamente a épocas de pandemia o emergencia sanitaria. Siempre que se trabaje en un depósito de archivo, las personas deben utilizar 3 elementos básicos: bata de trabajo, guantes de látex, guantes desechables y tapabocas, en lo posible tapabocas tipo quirúrgico. Esos 3 elementos que están en la parte de arriba son los esenciales para realizar actividades en depósitos de archivo. Si los documentos sobre los cuales se trabaja presentan un alto grado de deterioro, por efecto del tiempo, del clima, de las condiciones ambientales de la región en la que se esté trabajando, si es evidente que los documentos están muy afectados, es importante además usar protectores oculares, gafas, monogafas, y proteger también la cabeza con una cofia o un gorro desechable. El conjunto de estas medidas pues va a garantizar la seguridad, la salud de las personas, evitar eventualmente transmisión de algunos agentes patógenos de los documentos y proteger también a sí mismo los documentos, evitar que transmitamos eventualmente algún tipo de ácaros o de algún tipo de microorganismos de unos depósitos a otros. Entonces, nunca olvidar el uso de elementos de protección personal para trabajo en depósitos de archivo. Veíamos en la videoconferencia de la semana anterior, cuando explicamos cada uno de los campos de la tabla de retención documental, que las diferentes series y subseries tienen unos tiempos de retención, tienen un número de años en los cuales se deben conservar los documentos en la propia oficina o en el propio despacho. Y después de ese tiempo, los documentos se llevan a una siguiente instancia que se denomina archivos centrales. Y veíamos que el paso de los documentos de los archivos de gestión a los archivos centrales se denomina transferencia documental primaria. Entonces, que es un procedimiento de la mayor importancia, porque es el procedimiento que evita que nos llenemos en nuestras oficinas de documentos, que podamos ir liberando espacios en nuestras oficinas y despachos, liberando espacios, sacando lo más antiguo, lo que por tabla de retención ya se puede sacar, para que se conserve de manera adecuada en los archivos centrales. De esa manera abrimos nuevos espacios para conservar la documentación más reciente que estamos generando. Entonces es un procedimiento de la mayor importancia que tiene pues algunos puntos principales a tener en cuenta. Primero, solo serán transferidos al archivo central los documentos que están registrados en las tablas de retención documental y que hayan cumplido el tiempo de retención en archivo de gestión de la dependencia o despacho. La idea es que justamente no se transfieran los documentos en cualquier momento o antes de tiempo o después de tiempo, sino que siempre que sea posible recordemos que hay unos tiempos de retención ya establecidos dependiendo de los valores, de las necesidades de los documentos que están registrados en la tabla. Entonces es sencillamente ceñirnos a esos tiempos, programarnos para transferir los documentos en esos tiempos. Segundo punto, la preparación de las transferencias documentales y el alistamiento de los documentos es responsabilidad de cada unidad productora de documentos. Por supuesto, como bien sabemos y producto, digamos, lo que se deriva de las normas aplicables en esta materia, es que cada productor de documentos, es decir, las personas de cada oficina, de cada despacho, son quienes adelantan las actividades de clasificación, ordenación, descripción, inventario de los documentos. En esa medida, pues, hacer todas esas actividades es preparar a la vez una transferencia documental. Cuando nosotros tenemos nuestro archivo organizado, rotulado y con inventario, como vimos en los pasos anteriores, pues en el momento en el que llega el tiempo de transferir algo, ya tenemos todo listo. Es simplemente diligenciar la comunicación respectiva y transferir los documentos, porque ya hemos cumplido con los pasos previos de organización, descripción, inventario.
Eso es preparar una transferencia documental. Y pues lo hace cada una de las oficinas porque allí es donde están los documentos. Tercer punto, la documentación a transferir debe estar, como lo hemos dicho, debidamente organizada, atendiendo lo dispuesto en el instructivo de implementación de tablas de retención documental para la organización de archivos de gestión. Siempre tengamos presente que lo que de pronto no haya quedado suficientemente claro en esta charla, siempre pueden ir al instructivo para resolver las dudas que tengan. Y en cualquier caso, que o después de esta charla o leyendo el instructivo queden dudas, como siempre puede ocurrir y es natural en un proceso de esta naturaleza, desde el Centro de Documentación Judicial estaremos atentos a través de los canales de comunicación de la unidad para resolver las dudas puntuales que ustedes puedan tener. Cuarto lugar, los expedientes fragmentados, documentación suelta o desagregada, no deben ser transferidos al archivo central. No deben transferirse documentación suelta que no se sabe a qué serie o a qué subserie corresponde, así como tampoco transferir documentos en unidades de almacenamiento inadecuadas, como casetas, paquetes, bolsas plásticas o cualquier otro, digamos, que no sean las unidades provistas oficialmente por la dirección ejecutiva o las direcciones seccionales. Y por último, el archivo central, una vez recibe las transferencias, consolidará los inventarios documentales. Cada unidad, cada oficina de la seccional o del nivel central transfiere a su respectivo archivo central los documentos con un inventario. Las personas responsables de ese archivo central reciben las transferencias, ubican los documentos en los espacios disponibles y consolidan todos esos inventarios de manera que se tenga una base de datos, digamos, única o un instrumento único consolidado de todo lo que contiene ese archivo central. Es la manera, digamos, de controlar los documentos. Para terminar la charla del día de hoy, recordar nuevamente que hay una serie de recursos de información publicados en nuestro sitio web, que siempre es importante que los tengan presente y puedan acudir a ellos. Las tablas de retención documental están publicadas en la dirección que vemos en pantalla. Las tablas de retención documental para todas las dependencias administrativas y para todos los tipos de despacho judicial que hay en el país están publicadas en este vínculo. Los documentos de calidad del proceso de gestión documental, es decir, procedimientos, el instructivo de tablas de retención documental y los formatos, como los formatos que vimos para la marcación de cajas y carpetas, como el formato de inventario documental, lo encuentran en la dirección que aparece allí en el segundo bloque. Y recordar además, muy importante, que estas videoconferencias siempre se publican por parte de la Escuela Judicial en su canal de YouTube. La videoconferencia de la semana pasada, es decir, la primera parte de esta videoconferencia sobre gestión documental y técnicas de archivo, ya está publicada en el canal de YouTube de la Escuela Judicial. La pueden consultar quienes no hayan tenido la oportunidad de asistir. Y asimismo, esta videoconferencia del día de hoy estará publicada seguramente la próxima semana en ese canal. Tener siempre a la mano esos recursos de información y desde el CENDOC estaremos atentos a escuchar y a trabajar con ustedes las dudas conjuntas que puedan surgir en el proceso. De esta manera terminamos estas dos sesiones sobre gestión documental y técnicas de archivo de especial importancia para garantizar un adecuado servicio a los ciudadanos, bien sea que nos encontremos en una dependencia administrativa, bien sea que nos encontremos en un despacho judicial. Contar oportunamente con información es tener los elementos necesarios para tomar decisiones adecuadas, informadas, para responder peticiones oportunamente, para realizar todas nuestras gestiones y además estaremos garantizando la preservación de los documentos institucionales que forman parte del patrimonio documental del país. Muchas gracias y quiero dar la palabra nuevamente a la doctora Marilucero Novoa Moreno para que me pueda formular las preguntas que considere pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Colmenares, por detallada exposición sobre este tema tan importante para las organizaciones.
Vamos al fragmento de preguntas, doctor Colmenares. ¿Cómo se realiza la eliminación de documentos de apoyo? Gracias, doctora Marilucero. Bien, veíamos que los documentos de apoyo no se registran en las tablas de retención documental y por tanto no los vamos a enviar a un archivo central. Eso quiere decir que los documentos de apoyo los debemos eliminar en nuestra propia oficina o despacho. Una vez vemos que ciertos documentos de apoyo que teníamos desde cierta época ya no son de utilidad para nuestra gestión, ya se pueden eliminar, simplemente diligenciamos un acta muy sencilla diciendo qué tipo de documentos se van a eliminar, a qué temáticas corresponden y la justificación para eliminarlos. Justificación que puede ser que se trata de copias, que son borradores, que son versiones anteriores o que son documentos que ya no son útiles para la gestión. Y esa acta debe firmarla el jefe de dependencia, el jefe de unidad, el director de la unidad o la cabeza del tipo de dependencia que estemos hablando. Se firma el acta y ya se pueden destruir directamente los documentos en la oficina, siguiendo digamos, las recomendaciones que sean del caso, provenientes de los sistemas del sistema de gestión ambiental, ya para la destrucción en sí misma. Pero, en resumen, se eliminan los documentos al interior de la propia oficina, dejando constancia en un acta firmada por el jefe. Muy bien, doctor Colmenares. Si un expediente contiene CDs o DVDs, ¿de qué manera se registran en el formato de inventario? Perfecto. Es una pregunta muy importante porque es un hecho que muchos expedientes, tanto administrativos y yo creo que sobre todo judiciales, pueden contener documentos anexos o pueden contener soportes en ese tipo de unidades, CDs o DVDs, y van a estar junto con el expediente. En este caso, el formato de inventario lo vamos a diligenciar como vimos en la presentación y como está en el instructivo, es decir, vamos a diligenciar los campos de ese expediente y en la última columna del inventario, que esa columna se llama notas, vamos a escribir en la columna de notas contiene CD o contiene DVD en el folio tal, en el folio que corresponda. Como veíamos, las diferentes hojas de todo expediente se enumeran. Esa es la foliación de la que hablamos. Cuando haya un CD o un DVD presente, a ese elemento también le corresponde un número, también le corresponde un folio. Puede ser que veníamos de 59 páginas de texto en el expediente y viene un CD, el CD será entonces el folio número 60. Y esa aclaración es la que vamos a registrar en el campo de notas del inventario. Muy bien, doctor Colmenares. ¿En qué momento debo realizar la transferencia de documentos al archivo central y con quién se coordina el procedimiento? Bien, la transferencia de documentos al archivo central siempre regirse por los tiempos de retención que están establecidas en las tablas de retención documental. Ahora bien, si ya tengo identificados un bloque, un conjunto de expedientes que ya sé que cumplieron su tiempo de retención en la tabla, se debe establecer ya comunicación con los administradores de los archivos centrales, que ¿quiénes son? La dirección seccional. La dirección seccional en cada una de las seccionales es quien administra el archivo central. En ese caso, se presenta la solicitud y ya el tiempo o el momento exacto de la transferencia, qué día, a qué hora, se coordina con las personas del archivo central de la respectiva dirección seccional. Nuestro agradecimiento especial al doctor Alexander Colmenares Barón por su muy clara y detallada explicación sobre la implementación de las tablas de retención documental para la organización de los archivos en la Administración de Justicia y las transferencias documentales primarias que aportan a la transparencia de la gestión pública y el acceso a la información. La información, los documentos, la data son el corazón de una organización y la esencia de su evolución. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, tan muy bien expuesto por nuestro invitado, el doctor Alexander Colmenares, nos despedimos con una frase del investigador, escritor y poeta Julián Romero. Un archivo no es solo una sucesión de documentos,
es historia y memoria. Muchas gracias. Feliz tarde para todas y todos.